Bienvenidos a una nueva edición de Tres Mandamientos, como siempre, con todas las noticias en el mundo de la sustentabilidad. Y hace muy poquito fue una nueva conmemoración de las revueltas de Stonewall, esta fecha tan emblemática en la lucha de los derechos LGBT. El año pasado fue el aniversario número 50, un año más el número 51, y vamos a estar hablando con un amigo de la casa, ya casi que podríamos decir así, con Eduardo Otero. Él es director de investigaciones de la consultora Nodos. Ellos hicieron el año pasado una muy buena encuesta que tomó un poco la temperatura de lo que estaba pasando con las distintas identidades en Argentina, en temas de acoso, de discriminación en el mundo laboral, y ahora redoblaron la apuesta y hicieron una encuesta a nivel latinoamericano, la primera que hay, y que justamente trata de poner luz, ¿no? Poner números sobre este fenómeno y ver qué está pasando, ¿no? Uno, para poder ocuparse, tiene que medir primero, es lo que siempre dicen, y con esta encuesta es un paso enorme adelante en esa dirección. Hola Edu, ¿cómo estás? Hola Estefanía, ¿cómo te va? Un Bien, gusto siempre estar acá. igualmente, ya estuvimos poniéndonos un poco en el backstage, al tanto de las cosas, de cómo estamos pasando toda la cuarentena, pero la verdad que más que festejar en este 28 de junio, una vez más, en este gran aniversario de Stonewall, siempre las fechas son una buena excusa para hacer los deberes. Decíamos, bueno, cómo las empresas están usando esta fecha también para poner en agenda, ¿no?, el tema de diversidad sexual, con muchos eventos virtuales, concientizaciones, capacitaciones, sensibilización, y bueno, y ahora con la encuesta que sin duda nos va a ayudar también a poner un poco de números a las caras. Sí. No sé, si quieres empiezo a contar un poco Dale, del proceso de la encuesta. Es la primera latinoamericana. Contanos un poco cómo tuvieron esta idea de escalar esto que había sido la encuesta del año pasado, y bueno, un poco el objetivo y en qué países la llevan adelante. Dale. A ver, el año pasado nosotros, por la conmemoración de los 50 años de Stonewall, decidimos hacer esta encuesta que mencionaste, que se llama, bueno, ser LGBT en el trabajo en Argentina. Y la intención en ese momento tenía que ver con, sobre todo, contar con datos y con información para el trabajo, digamos, que estamos desarrollando con las empresas desde la consultora, pero al mismo tiempo para que las empresas tengan información y como una manera de empezar a hacer un seguimiento de lo que está pasando con cuestiones de diversidad sexual al interior de las empresas. Fue bastante interesante. Un poco lo que pasaba en ese momento es que le estábamos poniendo números a investigaciones cualitativas y a experiencias y cuestiones que se comentan desde las organizaciones de la sociedad civil, pero digamos, es como que se reconoce que hay discriminación en el ámbito laboral, pero no sabemos cuál es la dimensión. Entonces, en ese momento la idea era esa. Para este año, para el 28 de junio, lo que queríamos presentar era hacer una continuidad de la encuesta, porque la idea es que podamos irla haciendo año a año como una manera de ir midiendo cómo se va desarrollando el tema de la diversidad sexual al interior de las empresas, y nos encontramos más o menos con lo mismo que nos encontrábamos acá. En estas temáticas hay poca información, hay poca investigación, hay investigación cualitativa efectivamente, y los datos por lo general que existen y que se usan son de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Entonces nos sonaba raro. Estamos como años luz, ¿no? O sea, realidades diversas, ni mejor ni peor, pero muy distintas. Diferentes, sí, yo diría diferentes, porque además Latinoamérica es uno de los países que más es una de las regiones que más ha avanzado en el desarrollo legislativo en diversidad sexual. Digamos, es el segundo continente con mayor número de países con matrimonio igualitario y que se está discutiendo y debatiendo de manera muy importante en toda la región. Pero con el trabajo de la consultoría nos empezamos a encontrar también con empresas que trabajan en contextos regionales. Y cuando íbamos a empezar a trabajar con los contextos regionales, nos encontrábamos con que hay países en los que hay información, hay países en los que no hay información, pero sobre todo lo que no hay es información consolidada regional. Claro, le pasó lo mismo, digamos, al tratar de ampliar el enfoque, de nuevo tuvieron el mismo dilema, ¿no? Argentina tenemos lo nuestro, pero ¿qué nos pasa en Colombia, en México o en Brasil?
Sí, efectivamente eso, porque nada, cuando uno habla, por ejemplo, del caso de negocios o cuando habla de los datos de discriminación, se acostumbra mucho a utilizar datos de afuera y nosotros decíamos, no, pero nosotros tenemos que entender, como decías vos en relación con Europa, es qué pasa en nuestro contexto, porque nuestro contexto tiene nuestras propias particularidades, nuestro contexto tiene particularidades culturales, sociales, económicas, que son diferentes y además también queríamos desarrollar metodologías desde el sur, es decir, nosotros estamos desde Nodos pensando, digamos, una de las patas que tiene Nodos como consultora, por una parte está la consultoría empresarial que hacemos en diversidad e inclusión en todos los temas, por otra parte seguimos manteniendo, digamos, una pata social y acompañamos a muchas organizaciones de la sociedad civil a hacer actividades. Es más, estuvimos acompañando y organizando un festival que fue 26, 27 y 28 de junio en el Bachillerato Popular Trans Mochacelis, que es un festival bueno, que se creó para recaudar fondos. Asimismo, hemos trabajado con otras organizaciones de la sociedad civil. Y la tercera pata, que es, digamos, la que está bajo mi dirección, que es la Dirección de Investigaciones, lo que busca es también empezar a producir conocimiento. Y por eso el año pasado hicimos la encuesta LGBT. En noviembre hicimos una encuesta con ELA, con el equipo latinoamericano de justicia sobre violencia laboral hacia las mujeres. Y a final de año hicimos una encuesta con Ciervos Pampa, que es el club de rugby LGBT, que justamente hicimos una encuesta sobre discriminación LGBT en el rugby. Unos meses antes del caso difícil, pero bueno, nada que se salga fuera de lo que uno imagina. Y la idea era esa, la idea era empezar a ver cómo hacemos para recolectar información y desde el área de investigaciones lo que buscamos también es empezar a generar conocimiento que nos sirva de base para las consultorías, pero que también sirva para que pueda ser, digamos, esta información pueda ser socializada. Totalmente. ¿Sí? Eso es sobre todo lo que nos interesa, que se socialice, que se conozca. Y bueno, ahí vino el reto, porque se nos ocurrió la idea y la pregunta era, ¿y cómo hacemos para llegar a la región? ¿Sí? Claro. Nodos tiene una sede en México, o sea, tenemos un negocio que se llama Nodos México, entonces ya contábamos con la participación de México y decidimos pensar, bueno, ¿cuáles países podíamos empezar a incorporar para hacer la encuesta? Una de las cuestiones que tiene Nodos, y creo que esto es importante en términos de lo que es la encuesta misma, y es Nodos se constituye como una consultora que trabaja en red y alianza, y por eso nos llamamos Nodos, porque armamos Nodos. Arturo Mercado, que fue la persona, que es el director ejecutivo, con Virginia Meneghelo, que es la directora asociada, digamos, ellos empezaron a pensar, cuando crean Nodos, bueno, ¿en qué somos buenos? Y un poco lo que decían era, bueno, somos buenos reuniendo gente. Articular, entonces, ¿no? Articulando. Entonces lo que empezamos a hacer fue, bueno, ¿cómo articulamos? Ya veníamos trabajando con Brasil, con una consultora que se llama Integra Diversidade, que trabaja los mismos temas desde Brasil, que venimos desde hace un tiempo compartiendo actividades, hicimos un webinar conjunto, sacamos algunos textos. Posteriormente empezamos a trabajar con Uruguay, con MSN Uruguay, que es una consultora de allá, también un poco compartiendo conocimientos, actividades, y finalmente nos vinculamos con Sentido de Colombia, que es una consultora que inicialmente era un diario de noticias LGBT, y después fue convirtiéndose en consultora, y hoy en día es una consultora en diversidad sexual muy consolidada en Colombia. Entonces, entre estas 5 organizaciones, digamos, somos 6 países, 5 países, perdón, me equivoco, iniciamos el proceso. Entonces, bueno, trabajamos el cuestionario entre todas las personas y cada uno de los países lo que hizo fue difundir la encuesta en su país. Pero a su vez,
empezamos a invitar a otras organizaciones, que tenemos organizaciones de la sociedad civil, otras consultoras que uno podría decir que son nuestra competencia, ¿sí? Trabajamos con organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional. Bueno, Tres Mandamientos también ayudó ahí a difundir. Tres Mandamientos, claro, también está en la difusión. Y fue muy interesante porque terminamos incorporando 35 organizaciones de toda la región que se encargaron de difundir la encuesta y que terminó siendo difundida más allá de los países que habíamos pensado inicialmente, porque nuestra idea era ir poco a poco y lentamente ir sumando alianzas, porque bueno, la construcción de alianzas es un proceso. Eso te iba a decir, porque viendo un poco ya y pasando un poco a los resultados, cuando ves los países de nacimiento hay bastantes más. Si no, o sea que fue un poquito más ambicioso todavía lo que habían pensado. Argentina, si no me estoy equivocando, más o menos la muestra es representa el 11% más o menos, ¿no? Más o menos representa el 11%. Ay, perdón, porque justo no te preocupes. Problemas técnicos, se me tengo desconectado y me acaba de decir que me va a quedar sin batería. A ver, Argentina no tuvo, sí, es más o menos el 10%, digamos, en términos de países, el país que más personas tiene es México, seguido de Colombia, Brasil, Argentina es el 11%, y Uruguay, digamos, los 5 primeros países que era donde nos queríamos concentrar, son donde obtuvimos el mayor número de respuestas, pero bueno, también aparece Chile, que tuvo un nivel de respuesta bastante importante, y bueno, y nos aparecieron respuestas de Centroamérica, de Suramérica, del Caribe, es más, nos aparecieron respuestas de gente de Europa y Estados Unidos, que como el objetivo no era los terminamos eliminando, o sea, llegamos hasta el viejo continente. Esta investigación, usted tiene muchos estudios, contesten alguna encuesta de allá. Sí, déjenos a nosotros hacer nuestros conocimientos, construir nuestras categorías y explicar nuestras realidades. Pero ahí pasando ya derecho a los números, para meternos bien de lleno. Sí. Como el gran número, yo igual acá tengo como un machete, no es que me acuerdo todo, dio que el 37% de la muestra sufrió experiencias laborales vinculadas con acoso y discriminación por su orientación sexual o identidad de género. Me acuerdo que el año pasado había dado 31 acá en Argentina, o sea que está como bastante en línea. Contanos un poquito sobre esto. A ver, como te decía, ese es un dato que es consolidado, digamos que representa a toda la región. El año pasado nos daba 30 punto algo por ciento el acoso y la discriminación en Argentina, este año nos dio el 28, es decir, porcentualmente no está tan diferente. Digamos, creo que lo importante y lo interesante de pensar acá con este 37% de personas que dicen haber vivido en el último año alguna situación de acoso, violencia o discriminación por ser LGBT, en el trabajo. En el trabajo, sí. Aquí estamos hablando exclusivamente en el trabajo. Para la audiencia, sí. Y definimos una medida temporal de 1 año porque la idea es año a año ir revisando. Porque, nada, si yo pregunto, ¿sufriste discriminación? Yo puedo estar hablando de una situación de hace 15 años y creo que hay algo que hay que entender y es esto que hablábamos en un momento, ¿no? El tema de diversidad sexual está tomando mucha fuerza. Vos prendes hoy el televisor y tenés un montón de logos de canales con la bandera del orgullo, digamos que durante el mes del orgullo se pusieron la camiseta, ves publicidad, en la sociedad hay una amplia discusión, es decir, hay una gran apertura, pero lo que preocupa es que a pesar de esa apertura todavía tengo casi 4 de 10 personas diciendo que sufrieron acoso y discriminación, reconociendo que sufrieron acoso y discriminación. Si lo vemos por países, que ese, digamos, es un tema, digamos, que lo hicimos, Argentina es el que reconoce una menor discriminación, porque el dato de Argentina es de 27.5%. Pero si nos vamos a otras regiones, por ejemplo, en Colombia, el 40% de la población dice que sufrió discriminación, es decir, están por encima del promedio. Y la región donde están mucho peor, donde el 54% de las personas dicen que sufrieron discriminación, es Centroamérica y el Caribe. Mira, o sea que Argentina es el mejor posicionado. Es el mejor posicionado en este punto, sí. Digamos,
Lo que uno empieza a encontrar es que Argentina, Uruguay y Brasil son los países donde aparentemente hay como mayor apertura, donde hay un poco menos de discriminación que en otros. No obstante, si yo tengo un 30% de discriminación en Argentina, estoy diciendo que 3 de cada 10 personas sufrieron discriminación y lo están reconociendo. Sí, que habrá otro grupo que no lo reconozca también, ¿no? Que ese es otro dato, que es el siguiente de la encuesta, que es muy interesante. No sé si me vas a preguntar, yo me Sí, adelanto. perfecto, el tipo de discriminación, ¿no? Porque también a qué le llamamos discriminación, puede haber también como cosas tan naturalizadas que ya no se tomen como discriminación, pero que son. Claro, exactamente. O sea, nosotros en primer lugar preguntamos, ¿reconoces que fuiste víctima de algún tipo de acoso o discriminación? Y el 37% de la gente en la región nos dice que sí. Pero después le hicimos una serie de preguntas, 20 preguntas, en la cual le preguntábamos desde si recibió algún comentario inadecuado sobre su gestualidad, si recibió bromas, burlas, si hablaron mal en sus espaldas de la persona y preguntamos hasta, bueno, si hay violencia institucional, si recibe los mismos beneficios que sus compañeros heterosexuales y llegamos hasta violencia sexual, acoso y violencia física. Y lo que empezamos a encontrar es que el 74% de las personas reconoce haber sido víctima al menos de alguna de esas acciones. O sea que en realidad el número no sería 37, sino que sería 70 y pico. Lo que pasa es que cuando le preguntás, digamos, tan encasillado, no lo reconocen como algún tipo de discriminación. Claro, no lo reconocen y, digamos, y lo más interesante de esto es que cuando vos hablas de la violencia simbólica, es decir, es toda esa violencia que es el chiste, la broma, el insulto, que tiene que ver con el trato, sobre todo, con el vínculo día a día, el 70% de las personas dice haber vivido eso, pero no lo reconoce como discriminación. Y eso es bien interesante porque entonces empiezas a buscar la persona que dice yo fui víctima de discriminación, por lo general habla de cuestiones como violencia física. Es más, tenemos un 4.4% que te dice que sufrió violencia física, perdón. Un 18% que vivió algún tipo de violencia sexual, que no es solo el abuso sexual, sino también el tocar a la persona de manera inapropiada, hacerle propuestas. Entonces es como que parece que somos un grupo propenso para eso, pero lo más interesante es que lo que es violencia simbólica y violencia institucional, es decir, violencia de la empresa por acción u omisión, no lo reconocemos como discriminación. Y está tan naturalizado, entonces creo que ese es un dato muy interesante. Totalmente, ¿Sí? ¿no? Digamos, esto, ¿no? El chiste, el que hablan en las espaldas, un montón de esas cuestiones que, digamos, un trato desigual desde hasta en la carrera, ¿no? La Sí. naturalización de estereotipos, el desarrollo de carrera, digamos, puede haber algo, como decíamos, bueno, un beneficio, pero también puede haber otras cuestiones que digamos, que marquen, ¿no? En el día a día y que directamente no se la reconoce, porque la diferencia entre este 37 y entre este 74 es enorme. Es enorme y es sorprendente, digamos, es dolorosa, por una parte, y es, si se quiere, inspiradora a decirnos que tenemos que seguir trabajando, que todavía falta mucho. Y tiene que ver sobre todo con esto, con esta naturalización del insulto, de la violencia en la calle, del tener miedo a besar a mi pareja en la calle porque me golpeen o porque me digan algo, el tener miedo a visibilizarme porque tal vez pueda perder el desarrollo de mi carrera. Es más, hay mucha gente que dice que sufrió en el desarrollo de su carrera por ser LGBTIQ. Pero lo que preocupa es eso, es la naturalización, que todavía la población LGBTIQ no lo pueda ver como un tipo de violencia y que la sociedad en general no lo puede ver como un tipo de violencia. Y que tiene que ver también con esta cuestión de que la población LGBTIQ para sobrevivir, digamos, si vale esa palabra, se acostumbró a aceptar ese tipo de violencia y muchas veces a no reconocerla como tal. Y creo que ahí que hay que empezar a dar un cambio. Porque uno pensaría que tal vez, digamos, los que no forman parte de estas identidades no hegemónicas,
lo haya naturalizado, pero la misma población LGBTQ lo naturalizó. Esto de que Claro. no es discriminación, o sea, porque no es como ellos mismos, los distintos, las distintas identidades no lo perciben como una discriminación. Es como Eso que es lo nos acostumbramos, es como que nos acostumbramos a hacer un insulto, ¿sí? Entonces, creo que lo que tenemos que trabajar ahora es empezar, y por eso hablamos de orgullo, ¿sí? Y por eso el 28 de junio es tan importante, porque el orgullo es poderte parar y decir, aquí estoy yo, estoy orgulloso de quién soy, de cómo soy, y por eso, bueno, Carlos Jauregui decía que era una respuesta política. Te quería preguntar, Edu, también me acuerdo que la encuesta del año pasado hicieron esta apertura por distintas identidades para ver también cuáles habían sido las identidades que más habían sufrido los distintos acosos o violencias siempre en el mundo laboral, que es lo que estamos hablando. ¿Este año también hicieron esta apertura? Sí, sí, este año abrimos igualmente las identidades. eh, Como te decía en algún momento, no sé si al principio, pero bueno, si no lo repito, en esta encuesta incorporamos la perspectiva de interseccionalidad, ¿sí? Que ya la habíamos incorporado el año pasado, pero este año no solo preguntamos identidad de género, orientación sexual, si la persona es trans o no es trans, si es intersex, y empezamos a incorporar otras preguntas sobre discapacidad, si es afrodescendiente, si se reconoce pueblo originario, y bueno, y las típicas que siempre se hacen de edad, nivel de estudios, país de residencia, país de nacimiento, etcétera, etcétera. Y eso nos da un montón de categorías para poder empezar a cruzar. Pero en el análisis general que estamos haciendo nosotros, las agrupamos en LGBTIQ, primero para empezar a dar cuenta de las diferencias de cada una de esas experiencias, ¿no? Como para entender que la diversidad dentro de la diversidad es amplia y que no es lo mismo hablar de la situación de una persona gay que la situación de una persona trans. Y cuando lo abrimos por esas letras, eh, es más, LGBTIQ más, porque hoy en día además estamos hablando de géneros no binarios, géneros fluidos, de otras orientaciones sexuales como pansexualidad, asexualidad, bueno, otra gran cantidad de experiencias de la identidad. Y lo que empezamos a encontrar es volver a confirmar lo que ya hemos confirmado por otros medios, que la población trans sigue siendo la población que mayor discriminación y acoso vive en la empresa. Y esto se repite en todos, en todas, en todos los, digamos, los datos que nosotros empezamos a encontrar. Y la población o las personas que menor discriminación recibe son los gays. ¿Sí? O sea, Sí, el año pasado me tenemos. acuerdo que en Argentina había sido bastante similar también, o sea que, y esto fue común a todos los países, digamos, Sí, sí. más discriminada la trans y la menos la gay. Sí, sí, sí. Es más, nuestra muestra, pero obviamente es algo que hay que aclarar, la muestra nuestra no es representativa porque para trabajar temas LGBT, y esto es un acuerdo, digamos que ya hay generalizado, como no sabemos cuál es el universo, nunca sabemos cómo hacer una Claro. muestra representativa, es no probabilística. Y nuestra muestra, que tiene 1500 resultados, 1584, está conformada principalmente por gays, Ujú. lesbianas y mujeres bisexuales, y la población trans sigue siendo muy chiquita, ¿no? Lo que da cuenta de alguna manera que es una población que no se inserta en el mercado laboral oficial, O sea, formal, tienen el problema de sufrir la discriminación en el trabajo, no llegan a tener el trabajo no directamente. llegan. Y cuando llegan, son las que viven mayores situaciones de discriminación, ¿sí? Las personas trans. Entonces, de alguna manera, es confirmar, es lo que yo te digo constantemente. Yo creo que no estamos descubriendo tal vez algo que no se haya dicho, no se haya, digamos, trabajado en diferentes ámbitos académicos, en el marco internacional de los derechos humanos, pero lo que sí estamos dando es datos. Es más, estamos dando datos con una de las muestras más grandes que hay en el mundo sobre discriminación laboral hacia personas LGBTIQ. Está ¿Sí? buenísimo, digamos, porque para cualquier acción, para cualquier política, si no sabes dónde estás parado, es muy difícil poder desarrollar políticas, ya sea al corazón de las empresas,
en una industria, en un gobierno, digamos, lo primero es poder tener los datos, ¿no? Sí, y ante la ausencia de datos oficiales, bueno, decidimos empezar nosotros a construir esos datos, empezar a construir una experiencia, empezar a construir un conocimiento y algo que nos permita seguir, hacer un seguimiento de Este cómo año, se están dando estos cambios. Perdón. no, supuestamente este año que no va a ser, en el censo del INDEC se iba a incorporar esto. Lo que pasa es que justamente en este contexto el censo no sé para cuándo quedó, pero digamos, podría ser un buen disparador, más allá de que no es el ámbito laboral, pero por lo menos a nivel país tener algún dato, ¿no? Sí, se había incorporado la categoría de identidad de género para el censo 2020 porque la categoría de parejas del mismo sexo ya había sido incorporada en el censo de 2010. Uh-huh. Sería muy importante porque te permite tener una información para poder hacer estudios probabilísticos, para poder empezar a entender un poco la dimensión nacional y nada más importante que los datos oficiales, pero sí muy probablemente este año no tengamos censo. Edu, y retomando un poco esto también y más allá de la configuración de la muestra que vos me decís, bueno, la identidad gay es la que tenía más peso en la muestra, no sabemos si eso es representativo de lo que pasa en la sociedad o no, y cómo está, digamos, el conocimiento al interior de las empresas, y ustedes también esto lo tienen claro un poco por las sensibilizaciones que hacen de estas distintas identidades. En general, la gente, digamos, sabe de qué se trata, digamos, estas diferencias entre lo que puede ser identidad, de género, lo que puede ser sexualidad, digamos, la gente lo tiene claro, todavía como mucho desconocimiento. Yo creo que todavía hay mucho desconocimiento y desconocimiento que, ¿cómo decirlo?, es culturalmente informado, es decir, es desconocimiento que se cree que es conocimiento, pero que en realidad es el prejuicio. A ver, ¿cómo lo explico de otra manera? Nosotros vamos mucho a las empresas a trabajar, a dictar charlas, es más, hemos tenido también mucha experiencia en otros ámbitos y uno se encuentra que estamos como en ese proceso de cambio, de entender que no es lo mismo hablar de una persona trans que hablar de un varón gay, que no es lo mismo hablar de una mujer lesbiana cisgénero que de una mujer lesbiana trans. Es decir, es difícil y complejo entender que hay una amplia diversidad dentro de la diversidad que no es solo LGBTIQ, es decir, L tampoco es una identidad unificada, también hay muchas experiencias de la L que están atravesadas por su clase social, por su nivel de estudios, si es afrodescendiente o no es afrodescendiente, si tiene discapacidad o no tiene discapacidad, digamos, y creo que la perspectiva que trabajamos nosotros es empezar a entender que la identidad es múltiple y compleja y en las empresas todavía se trabajan como entes separados. Entonces, discapacidad trabaja solo discapacidad y no trabaja otros temas. Y nosotros con esta muestra lo que estamos diciendo es, hay personas LGBTIQ con discapacidad, afrodescendientes, de pueblos originarios, de diferentes clases sociales, y en la medida en que uno vaya sumando estas cosas va a encontrar diferentes experiencias. ¿Y qué peso todo eso? Es una pregunta totalmente de la nada, pero en esta cuarentena, que estamos todos viendo mucho Netflix, mucha tele, muchas series, Sí. es impresionante cómo, digamos, en las series ha crecido, digamos, el protagonismo de personas con identidades sexuales no hegemónicas. Sí, Muchísimo. muchísimo. El otro día veía 10%, una francesa que está muy buena, que una de las principales protagonistas es una chica lesbiana en una agencia de talentos con todos los grandes actores franceses, es espectacular la serie. Y así puedo nombrar miles de ejemplos, pero digo, ¿qué peso tiene esto en empezar a por lo menos abrir un poco el abanico a que la gente, digamos, la gente del perfil más conservador, hegemónico y demás, pueda empezar a pensar que hay diversidad en el mundo laboral, en todos los mundos, digamos? Sí, a ver, yo creo ahí que celebro que estos temas se estén trabajando, celebro que las empresas, las productoras de televisión, de series, digamos, en términos generales estén trabajando la temática porque creo que nos permite darnos cuenta bueno, que existen personas de otras identidades de género, con otras orientaciones sexuales, que tienen vidas, problemas exactamente iguales a los que tiene todo el mundo. Probablemente, bueno, no exactamente iguales porque hay discriminación por lo que es,
pero que también tiene relaciones de pareja, que se pelea, que se deprime, que está feliz. Y creo que eso lo muestran los medios y los medios de alguna manera nos ayudan también a generar conciencia. Y en este sentido, a las empresas que trabajan en medios, creo que hay una gran responsabilidad por el mensaje que están dando, porque son mensajes masivos que llegan al público y que forman opinión. Pero yo sí quiero decir algo sobre esto y quiero volver un poco sobre la encuesta. Porque cuando nosotros le preguntamos a las personas si en sus empresas hay programas de diversidad e inclusión, nosotros lo que encontramos es que solo en el 30% de los casos hablan de que existe, en el 35% de los casos. Es decir, que estamos hablando que un 65% de los casos de nuestra muestra trabajan en empresas que no están trabajando la temática. ¿Y por qué traigo esto? Porque por lo general, cuando vos escuchás las empresas que trabajan diversidad sexual, encuentras multinacionales o grandes empresas que empiezan a trabajar la temática por dos cuestiones inicialmente. Una, porque le llegó el caso, ¿no? Entonces, es la empresa que de repente le llegó un caso de una adopción, de una licencia o de una persona trans. Entonces, empiezan a buscar y a ver cómo lo resuelven y empiezan a meterse en la temática, digamos un poco de manera reactiva. Hay otros que es porque casa matriz se las baja, entonces llega acá y dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y por eso también hay una crítica muy fuerte a organizaciones que no lo toman como un compromiso real. Y por eso hablamos del pinkwashing, ¿no? La que saca un check que yo saco el 28 de junio, mi logo, pero después no hago nada más durante todo el año. Y nosotros creemos que las efemérides, como este 28 de junio que pasó, son muy importantes, digamos, para recordar y celebrar y sobre todo entender por qué está la fecha, ¿no? Porque esta fecha no está porque sí. Esta fecha está porque es el primer, digamos, reconoce y conmemora el primer momento en que colectivamente un grupo de personas LGBT se enfrentan a la policía a decir basta. No nos sigan persiguiendo, no sigan haciendo racias, y es el inicio del movimiento moderno, digamos, LGBTIQ. Entonces, es entender esto, pero también es algo que debe quedar para todo el año. Lo que yo sí veo es que ese compromiso, o sea, yo te estoy hablando de empresas que lo empezaron hace 10 años, cuando la temática, cuando llega el matrimonio igualitario y de repente tengo que dar mi primera licencia de matrimonio, no tengo ni idea cómo, y ahora hay un grupo de empresas que están empezando a trabajar muy conscientemente, y conscientemente significa no solo hago el evento y la charla, sino que lo incorporo dentro de la cultura corporativa. Entonces veo cómo lo incorpora responsabilidad social empresaria y hace un trabajo con comunidades, veo cómo lo incorpora marketing, entonces marketing incorpora, digamos, esta mirada en todos los productos, servicios, publicidades, el área de comunicaciones. Es decir, creo que tiene que ser algo que esté regado en toda la organización. Y otro dato interesante que no me quiero olvidar es que tiene que ver con la población LGBTIQ y es las denuncias, ¿no? Porque muchas veces cuando vos hablas con las empresas te dicen, pero nosotros tenemos el canal de denuncias y aseguramos que sea libre, que sea etcétera, etcétera, etcétera. Hacemos, Edu, una pequeña pausa y vamos con las denuncias. No se vayan, en 2 minutos seguimos con 3 mandamientos. Estamos hablando con Eduardo Otero de la nueva investigación de Nodos Consultora sobre discriminación en el mundo laboral, esta vez latinoamericana. Así que no se vayan y ya volvemos. Bueno, ahora sí seguimos charlando con Eduardo Otero sobre esta encuesta latinoamericana de diversidad sexual, acoso, violencia y discriminación en el mundo laboral. Hablábamos recién un poco de las políticas, ¿no? De qué lleva a las empresas a trabajar, a incorporar distintas políticas, beneficios, programas, en algunos casos de manera más reactiva y en otros ya nos contaba Edu también como tratando de incorporar en la cultura de la organización. Y hablábamos también de las denuncias. ¿Qué pasa con las denuncias, Edu? Sí, a ver, lo que encontramos en la encuesta es que solo el 13% de las personas de la muestra hicieron denuncias. Entonces, es como que te llama la atención, ¿no? Si tenés un 30% de gente que te está diciendo que fue acosada, tenemos un 70% de gente que te dice que vivió alguna situación y tenemos un porcentaje muy bajo de denuncias. Entonces, ahí hay algo que está pasando y es, o no reconozco o me da miedo hacer la denuncia. Y es interesante también este otro dato que tiene que ver con las denuncias y
Solo el 30% de las personas que hicieron denuncias ante su empresa recibieron algún tipo de respuesta de la empresa. ¿Sí? Entonces, ahí también estamos hablando de una responsabilidad empresarial. ¿Sí? O sea, de cómo hago para resolver estas denuncias. Es más, en el 57, casi el 60% de los casos dicen que el acoso y la violencia nunca cesó después de hacer la denuncia, y un 30% dicen que empeoró la situación después de haber hecho la denuncia. Entonces, por una parte, estamos llegando a muy pocas denuncias porque la gente no considera que sea necesario, digamos, ahí estoy hablando de la población LGBTIQ, porque naturalicé tanto la violencia que no llego a la denuncia. Y por otro lado, cuando la hago en la empresa también responde poco, en términos generales, ¿no? Aquí estoy hablando obviamente generalidades. ¿Y esto, Edu, tiene alguna vinculación? Vi también en la encuesta que preguntaron quién ejercía la violencia. ¿Esto tiene también alguna vinculación el hecho de decir, digamos, aquel que ejerció la violencia tal vez se enteró de la denuncia, por más allá de que haya canales anónimos en muchas empresas y demás? Digamos, ¿cómo vinculás esto de la persona que ejerce la violencia con respecto a que incluso después de hacer la denuncia la situación empeore? Sí. A ver, ahí sería más una serie de hipótesis, porque digamos no lo puedo basar en datos en este momento, pero yo sí creería a ver, yo vuelvo otra vez sobre este hecho de la naturalización de la violencia, ¿sí? Cuando está tan naturalizada, yo no reconozco violencias como violencias. Es como, por ejemplo, yo siempre hablo de la violencia de género. Hace 30 años la violencia de género no era un problema. ¿Sí? Hace 30 años la violencia doméstica era un problema que se arreglaba entre casa. Hoy en día es un problema de política pública. Entonces yo creo que lo que falta en este caso es una conciencia de poder entender que todas estas microviolencias, si se quiere decir, son un problema que hay que tratar. Entonces, la persona no considera que es algo para hacer denuncia, y la empresa también la desestima porque no le merece tampoco hacer una denuncia, y está tan naturalizado que dije, bueno, le dijo gay, le dijo, no sé, torta, le dijo cualquier insulto de todos estos, de, bueno, puto, lo que sea, y te van a decir, bueno, no es algo tan grave. Y creo que tiene que ver por ahí. Y por otra parte, eh, volviendo al tema de quién ejerce la violencia, y ahí obviamente es llamativo que nosotros lo que encontramos es que las personas que mayormente ejercen violencia son los pares del mismo equipo de trabajo y personas, digamos, con cargos jerárquicos superiores, el jefe o jefa directo o un jefe o una jefa de la empresa. Y lo que encontramos también que es interesante en términos de género, que tanto varones como mujeres ejercen situaciones de acoso, discriminación y violencia. ¿Sí? Mayormente varones, pero también tenemos muchas mujeres. No es cuestión de, no es cuestión de género. A ver, es cuestión de género en el sentido en el que es una violencia que se basa en el sistema de género binario, que genera la violencia hacia las mujeres y que también genera violencia hacia otras identidades, hacia las identidades LGBT y otras. En ese sentido tiene que ver, pero es una violencia que se ejerce por todos los miembros de la sociedad, aún de la misma población LGBTIQ. También. Sí, también. Sí. ¿Y ahí pudieron discriminar algo en cuanto a identidades? No. ¿En quién ejerció la violencia? Si fue LGBTIQ, no. Ahí preguntamos principalmente el género de la persona, si había sido en grupo, si había sido una persona específicamente. Tenemos que tanto en grupo como una persona específica ejercen la violencia, que tanto varones como mujeres, mayoritariamente varones y principalmente pares, ¿sí? O sea, en primer lugar están los pares de mi mismo equipo de trabajo, en segundo lugar alguien de un cargo directivo, y en tercer lugar es pares de otros equipos de trabajo.
Edu, y ahí, antes de despedirnos, no me quiero olvidar de preguntarte también algo interesante que estuvo en la encuesta del año pasado y está de nuevo en esta, que tiene que ver con la salida del closet, con la visibilización de la identidad. ¿Qué resultados les dieron en cuanto a aquellas personas que se animaron a hacer esta visibilización en el mundo laboral? ¿Qué respuesta tuvieron, positiva, represalia? ¿Cómo les fue a aquellos que decidieron asumir su identidad? Mira, en términos generales, espera, estoy mirando los números, tenemos que un 66, 67, casi un 68% de las personas salió del closet o se visibilizó en la empresa. Es decir, creo que es un dato bastante importante y que da cuenta y habla de cómo se viene, digamos, dando un cambio social, ¿sí? Es más, el promedio de edad de nuestra encuesta es de 30 años, entonces también tenemos una población bastante joven y que se visibiliza más fácilmente. No obstante, todavía tenemos de esos que se visibilizaron, un 13% está diciendo que tuvieron consecuencias negativas el visibilizarse. Mientras tanto, un 55% me dice, me visibilicé, salí del closet y no tuve ningún problema. Entonces, a ver, nosotros nos centramos mucho en la violencia, en el acoso, pero también hay que tener en cuenta que estamos en un proceso de cambio, de apertura, y que ojalá todos estos datos, año a año, empiecen a ser cada vez más positivos. ¿Sí? Totalmente, Edu. Y hablando un poco de positivo, que veíamos que si bien, por supuesto, decir un 28% es enorme en Argentina de los que reconocieron la discriminación, por lo menos lo que ellos entienden como discriminación, es muy alto, pero fue el más bajo de la región. ¿Qué otro dato así significativo en cuanto a Argentina despegándose de los otros países, algo que les haya llamado la atención, más propio de estas latitudes? No, en términos generales, cuando hablamos de situaciones de acoso y de acoso, Argentina y Uruguay están ubicados entre los países con menor acoso y discriminación en la región. En términos generales, lo que vamos a encontrar a lo largo del trabajo es eso. Encontramos que a nivel de denuncias, eso sí es un dato diferente, a nivel de denuncias es el país donde se hacen menos denuncias. Solo el 8.8% de las personas encuestadas en Argentina hizo una denuncia. Ahí habría que ver si el tema de no haber hecho la denuncia tiene que ver con que hay menor discriminación, porque si yo me voy... Claro, pero es un porcentaje de los encuestados, con lo cual te debería dar... Sí, o sea, si yo tengo un 20% que me dice que sufrió discriminación, pero solo el 8% hizo denuncia, ahí me está dando, digamos, una diferencia. Si me voy a otros países como Centroamérica, en Centroamérica, países, bueno, otra región como Centroamérica, porque ahí, digamos, metimos porque muchos países, porque teníamos, no sé, 2 respuestas de Cuba, una de República Dominicana, creo que 40 de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, si tuvimos respuestas de todos los países, Venezuela también, pero ahí el acoso y discriminación es mucho más amplio, es del 50%, los que reconocen, y tenemos un nivel de denuncias que es del 30%. Y también es importante que cuando miramos LGBTIQ, las que hacen mayor número de denuncias son mujeres trans. ¿Sí? Que son las que son más... En todo lado, que son las que son más víctimas de discriminación. Y no tanto la violencia simbólica, son más víctimas de la violencia física, sexual, de la violencia institucional, de manera muy importante son víctimas las mujeres trans. Y Edu, para quedarnos también como con un mensaje en línea con esto, ¿qué pasa con las políticas corporativas en Argentina? ¿Hubo alguna diferencia o está en línea un poco con la región? A ver, no, Argentina viene bastante avanzado en la temática, no obstante, a nivel regional encontramos que se está trabajando, ¿sí? Argentina tal vez es uno de los países que demuestra mayor avance en términos de trabajos en diversidad sexual, pero no es muy superior al 30% de la muestra. Entonces, como que en ese sentido todavía nos hace falta
que se promuevan en las organizaciones, porque vos ves y vos trabajas en esto, ¿no? La gente te dice, yo trabajo género y género es como el tema hoy en día, y discapacidad o trabajo, bueno, cualquier otro, y diversidad sexual alguna lo están empezando a trabajar, pero hay algunas empresas en las que directamente no se trabaja, Ujú. Sí, ¿sí? sigue siendo un tema tabú para algunas Y empresas sigue, trabajadoras. Le propones a hablar de un taller de esto y te miran con los ojos desorbitados. Ni 28 de junio, ni no hay fecha que valga, ni para tildar. claro, pero el tema es que si no se ponen las pilas van a quedar tarde, porque hoy en día es un tema que crece y que además los consumidores cada vez van a exigir más, que cada vez son más fuertes y más críticos con un mensaje erróneo en género, en diversidad sexual, digamos, hay un activismo muy importante y además tengamos en cuenta que para 2030 el 70% del mercado laboral van a ser millennials y después vienen los centennials y estas generaciones, digamos, para estas generaciones los movimientos sociales y el posicionamiento político, ideológico en favor de los derechos humanos es muy importante. Entonces, como marca empleadora empieza a ser un elemento central, y no solo para la población LGBTIQ, sino también para lo que se llama en el mundo empresarial aliados y aliadas. Sí, entonces, nada, es algo, es un tren al que hay que subirse, creo, y creo que es positivo porque nos enseña a todos a ser más responsables, más respetuosos, más abiertos, y eso termina inundando otras áreas también de tu vida. Totalmente, Edu. Y ahora sí, porque me entusiasmo. La última cortita, Sí, sí. cortita. ¿Cómo está impactando el COVID-19 y la cuarentena en estas distintas identidades, ¿no? Que de alguna manera nos confina a todos a una mayor soledad, con mucha menos contención. ¿Qué pasa con grupos que de repente, estoy pensando en la comunidad trans, grupos que ya tienen un nivel de vulnerabilidad muy alto y que en este contexto eso se agrava todavía más? Mira, es más, hace poco escribimos un texto desde Nodo sobre eso, sobre las poblaciones vulnerables en tiempos de crisis del COVID. Y es más, incorporamos algunas preguntas de COVID en la encuesta que todavía esas no se han analizado. Cuando las tenga te puedo contar. Pero mirándolas por encima, lo que empieza uno a encontrar es que si hay una sensación de que el COVID generó situaciones de discriminación. Pero si nosotros nos vamos a nivel regional, lo que empezamos a encontrar es efectivamente, obviamente, la cuarentena nos afecta a todas las personas, pero hay algunas personas que las afecta más que a otras. A la población trans, que no aparece en la encuesta, porque nosotros solo preguntamos personas que están trabajando o que trabajaron el último año, formalmente la mayor parte de la población trans, tanto femenina como masculina, la femenina está en situación de prostitución o trabajo sexual y la población transmasculina está mayoritariamente en el trabajo informal. Y los afecta en el sentido en el que las mujeres trans, vos sabemos que vivimos en situación de vulnerabilidad estructural, que el no poder salir digamos, a la calle, hacer la actividad con la cual reciben, digamos, dinero, no les permite pagar el hotel del día, porque además muchas de ellas viven al día, no les permite comer. Entonces, son poblaciones que están en situación de altísimo riesgo. Sí, y bueno, sé que el gobierno está incorporando algunos programas, pero a nivel regional la situación sigue siendo más o menos la misma, sobre todo para población trans, y en algunos casos empieza a encontrar uno que en las familias, tanto como, digamos, por ejemplo, como hoy decimos y sabemos que aumentó la violencia hacia las mujeres, intrafamiliar, en algunos casos la violencia hacia personas LGBTIQ dentro del seno familiar también empezó a incrementarse. ¿Mm? Bueno, esto nos da para otra próxima Sí, charla sí, sí, cuando terminen de ver estos datos, pero bueno, la verdad que Edu, muchísimas gracias por compartir, Eduardo Torres, dale. de la consultora Nodos, con los datos de la encuesta latinoamericana, la primera sobre violencia, discriminación y acoso Sí, en el sí. mundo laboral. Hace unos muy poquitos días fue un nuevo aniversario de Stonewall, así que, como decíamos, bueno, las efemérides nos sirven también para poder poner en agenda y seguir trabajando un tema que, como decía Edu, es hoy ya casi obligatorio, ¿no? Pensando en la fuerza laboral del futuro, aquellas empresas que no empezaron, siempre es un buen momento para empezar, más vale tarde que nunca. Así que, Edu, muchísimas gracias Sí. y como siempre, seguimos al hablar. Bueno, bueno, Estefi, muchas gracias. Solo quiero decir una cosita chiquita al final y es, nada, yo quiero
como recordar el trabajo colectivo que hicimos durante digamos, durante estos meses con las organizaciones de los diferentes países, con toda la difusión. Realmente ha sido un trabajo en el que ha estado mucha gente ocupada. Es más, un poco la idea nuestra es también que cada país se encargue de escribir el capítulo de cada uno de los países, que es lo que estamos en este momento. Tenemos también un grupo escribiendo el capítulo del COVID. Tenemos una de las organizaciones que está trabajando desde la perspectiva, digamos, cultural, desde la multiculturalidad. Entonces, cuando tengamos el informe, va a ser un informe bastante amplio que va a estar abierto al público. Y quiero plantear otra cosa y que tiene que ver con la filosofía de nodos de compartir, ¿no? La base de datos va a quedar abierta al público para que después las personas que quieran hacer sus propios análisis puedan acceder a ella y a partir de las variables poderlas trabajar, porque nosotros creemos que, nada, el conocimiento se construye entre todos. Espectacular, Edu, me encantó la idea de que sea Ujú. colaborativo y que todos puedan nutrirse de esto. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Edu, Sí, muchísimas bueno, gracias dale, y habrá otra segunda gracias. oportunidad. Chao. Gracias, Bueno, Edu. chao, chao, Steffi. Nos despedimos y nos reencontramos la próxima semana con mucho más de Tres Mandamientos. Chao, hasta luego.